Bueno, ¿quién como Dios? Nadie. Y después de Dios, Nadie como ella. bienvenidos. Hoy es jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Y le enviamos un saludo muy especial a todas esas mamás que nos están viendo en este momento desde sus casas, en sus hogares, haciendo sus labores diarias, cuidando a sus hijos o aquellas que están trabajando, pero también a todos los hombres que nos ven. Saben que este mes de marzo, ha sido un mes dedicado a San José, un mes muy especial y dedicado a ustedes también como hombres, ¿cierto? Siempre nos han reclamado, vengan, ¿y por qué no hacen misionero, esposo y padre? Entonces, bueno, que no está instituido como tal el programa de misionero, esposo y padre, procuramos abrir estos espacios también para hablar de ustedes como hombres, de su masculinidad, de su paternidad, de esa vocación tan grande a la que el Señor les ha llamado también. Así que bueno, continuamos hoy con Wilson, que se va a quedar ya en el programa, ya él va a permanecer aquí. Y nos trajo regalo, tengo una buena representante. No les traje yo regalo, sino que uno va a muchas partes y entonces en muchos lugares me hablan siempre del programa de Misionera, Esposa y Madre, qué tal cosa. Pues no les digo que antes Lili era... Ay, vos sos la esposa de Wilson, ¿cierto? El de la consagración del lazo. Ahora yo voy a alguna parte y me dice, ay, vos sos el esposo de Lili, la de Misionera, Esposa y Madre. Entonces, de vez en cuando le mandan cosas a ustedes, las que no me como las traigo acá. Tan sincero, tan sincero. No, eso se los enviaron a ustedes. Vean, miren qué bonito. Belleza. A ver si ¿Cuánto se ha comido? Julián ahí. ¿Cuánto se ha comido? Vamos a ver. ¿Qué? Chocolate. Empezaron a caer los chocolates. Vamos a ver, unos chocolaticos. Acá están, miren, los chocolaticos. Ay, Merci. gracias, qué lindos. Bueno, entonces yo ahorita lo entrego oficialmente. Bueno, gracias, para no tener que cargar con... Yo en embarazo aquí con los antojos de dulce. Ahorita les doy a probar, muchachos. No, de hecho es para todos. Sí, claro, aquí dice, muchas gracias, misionera, esposa y madre Lago. Amén. Qué lindo. Muchas gracias por este detalle tan lindo. Este regalo sí los llevo. Y todos nos van llegando. Muchas gracias por ese cariño. Uno ve que en general hay mucho cariño por el programa, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho, mujeres de tantos lugares que nos dicen, ustedes son mis amigas, ustedes son mi compañía, ustedes son como mi localidad, donde no lo hay. Es muy lindo, por eso nos anima muchísimo a seguir adelante con este programa, poder llegar y acompañar a aquellas que aún estén lejos, donde no está lazos, donde no hay de pronto una comunidad, alentar esa vocación de esas mamás, esa espiritualidad. Esa es una de nuestras grandes motivaciones, ¿cierto? Como misioneras llevo su luz, anuncio el reino sirviendo a la cruz. Como esposa llamada a amar, en Cristo fundamos nuestro hogar. Como madre enseño a crecer, con fe y ternura los guío en él. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, aprovechando también a Wilson. Hoy vamos a hablar, el programa pasado hablamos un poco de San José, más como ese San José como esposo, ¿cierto? Ese cabeza del hogar, San José esposo, San José casto y prudentísimo. Hoy queremos hablar un poquito más desde la paternidad, ¿cierto? A propósito, pues, del tema de educación de los hijos, hablar de la paternidad de San José y de cómo ser padres hoy, ¿cierto? De la importancia de ese papá que asuma ese llamado que Dios le hizo, ¿cierto? De ser cabeza del hogar, de ser padre, de involucrarse, porque muchas veces hemos visto que se cree que la educación de los hijos, Will, es como una tarea muy de las mamás. O sea, de hecho las mujeres es verdad que tenemos como una cualidad muy especial en cuanto a la educación, ¿cierto? Y estamos muy llamadas a estar ahí en esa presencia en el hogar, pero, o sea, la presencia del papá en la educación es irreemplazable. O sea, ¿cuál es la importancia, Will, de esa presencia? ¿Cómo debe asumir el hombre, digámoslo así, su paternidad? ¿Cómo se debe involucrar? ¿Por qué es tan importante que él esté ahí? Dándole dulce a los hijos, vean. Y la mamá por dentro, no. A ver, es que el plan fue de Dios. O sea, si solamente la mamá fuera llamada a educar a los hijos, solamente la mamá se necesitaría para que los niños nacieran. Si solamente el papá fuera llamado a educar a los hijos, solamente el papá se necesitaría para que los hijos nacieran. Hay una razón biológica y es que para que un niño nazca se requiere papá y mamá. Luego, la educación también debe ser una educación compartida, una educación de papá y mamá. Es curioso que Jesús ese sí que hubiera podido simplemente, al nacer solo de la Virgen María, haber sido educado por Nuestra Señora, punto.
Él hubiera podido decir simplemente yo, pues biológicamente soy hijo solamente de mi madre, por consiguiente solo que mi madre me eduque. Y sin embargo quiso que hubiese una figura masculina, la más bella de todas, la de San José, que ayudara en su proceso educativo. Por consiguiente, la figura del hombre y de la mujer es absolutamente indispensable y complementaria en la educación de los hijos. Uno se da cuenta, por ejemplo, uno tiene unas intuiciones naturales sin haber estudiado muchas cosas, pero la humanidad con la sabiduría de siglos de experiencia sabe, por ejemplo, que la mamá educa mucho más en el cariño, en los sentimientos, en la afectividad, mientras que el papá educa mucho más en el valor, en el carácter, en el fortalecimiento de la voluntad. Así ha sido durante siglos, durante siglos. Y luego eso no es solamente una cuestión cultural, repito, eso es una cuestión que pertenece como a la naturaleza misma del hombre. Miren que nos pasa mucho a Lili y a mí, uno como hombre es más tranquilo, se montó el niño al árbol y uno dice, bueno, acá a lo mucho se quiebra una mano y una costilla, ¿cierto? Sí, a lo mucho si se cae. En cambio la mamá ya dijo, no, acá se me descuella el niño, acá ya el niño se me va a morir. Bueno, siempre más temerosa ella, ¿no? Siempre mucho más temerosa, uno un poquito más arriesgado. Yo me acuerdo de una amiga, una mamá, íbamos para algún viaje así de campo con los hijos y ella le dio Dolex al niño, acetaminofén. Y yo le dije, ¿está enfermito? Digo, no, por si se enferma. Literal, que por si se enferma. Entonces, ahí está pintada la mamá, ¿no? Ahí está pintada la mamá. Uno como hombre es, el niño monte bicicleta, mi amor, se cayó, hágale, levántese, recoja ese diente y péguese otra vez, mi amor. Y en cambio la mamá siempre es mucho más temerosa. Entonces yo creo que en ese orden de ideas se necesita que haya esa complementariedad en la educación de los hijos por parte de papá y mamá. Y de hecho, una de las más grandes crisis que tenemos ahora es que los niños están creciendo sin esa complementariedad. ¿No? Sin papá, inicialmente durante muchos años, y ahora incluso sin mamá. Ahora es que están creciendo criados por la televisión, criados por... Bueno, hay abuelas muy santas que gracias a Dios logran suplir como pueden lo que no hacen papá y mamá. Y hacen unos verdaderos milagros. Porque luego, si no fuera como que Dios tenía el plan C, que es la abuela, y funciona, gracias a Dios. Ha funcionado, gracias a Dios, pero es que cada día son menos las abuelas, porque es que cada día son menos los hijos, cada día va a ser más difícil. O sea, entonces, sí creo que San José hoy nos habla de esa necesidad de ser, de alguna manera, activos en la educación de nuestros hijos. Y el hombre, yo creo que hay una cosa muy particular en el hombre, y es cuando hablamos del tema, pues yo creo que nosotros la experimentamos todo el tiempo en el día a día, y es el tema de un ministerio, digámoslo así, especial que recibe el hombre, y es el tema de la autoridad. De hecho, lo hablábamos en el programa anterior al ser esposo, pero en la paternidad uno sí que lo ve, digamos, el ministerio de la autoridad, porque es un ministerio de servicio, es un servicio que se presta a la familia. O sea, ser un papá presente, que uno a veces como mamá tiene que repetir, Juanito, hace tal cosa, Juanito, que no sé qué, mirad, y lo tiene que decir, pero el papá habla, medio engrosa un poquito la voz y se acabó. O sea, el niño lo hizo automáticamente, punto, se paralizó. Pues es una cosa tan natural, me parece tan bonita que uno ve. Entonces, ¿cómo hoy? Porque creo que hoy en la crisis de la educación en la base, una de las grandes crisis es muchas veces la falta precisamente como de ese orden, como de saber, no sé, poner como de una manera armoniosa ese equilibrio entre lo que es el amor en la casa, que la mamá, tú lo decías muy bien, aportamos mucho de eso, pero a veces podemos ser alcahuetas o irnos al otro lado, ser sobreprotectoras, pero y cómo equilibrarlo con ese tema de la autoridad, que en gran parte siento que la pone el papá, que incluso cuando uno como mamá pone orden, va muy respaldada, siente uno el respaldo del esposo que hace respetar eso, que ambos, digamos, hemos llegado como a un acuerdo, ¿cierto? Sí, digamos que tanto papá como mamá están revestidos de la autoridad. Toda autoridad es delegada. Finalmente nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, que es la primera instancia de autoridad, ¿no? Entonces, una correcta educación de la autoridad debería ser aquella en la que tanto papá como mamá tengan esa ascendencia sobre los hijos. No obstante, por condiciones a veces ambientales, el hecho de que la mamá esté todo el día ahí, por ejemplo, entonces que tiene que estar dando 85.427 órdenes al día. Literal. Hay un cierto desgaste en el uso de la palabra. Entonces el niño naturalmente va filtrando, ¿no?
las 6 que llega el papá, Sí. ya quieren otra voz. Exactamente, pero el hombre llega, uno llega de trabajar, llega más tarde, entonces llega uno ya todo recargadito, uno todavía no ha engrosado la voz, uno las 4 o 5 veces que la deja engrosar al día, y dice, Pablo, ya, no, eso ayuda a la masculinidad. Claro, entonces llega uno y de alguna manera, claro, rompe un poco ese desgaste natural que hay de la relación entre papá y entre mamá e hijo, ¿no? Entonces hay una condición ahí natural, también del hecho mismo, claro, de la voz, el hecho mismo de la supremacía que manifiesta el hombre en su comportamiento, eso genera una cierta reverencia, ¿no? Bien utilizado, una cierta reverencia, mal utilizado, un terror absoluto. Sí. Pero se debe educar de tal manera que ambos estén revestidos de esa autoridad. Que no sea solamente la voz del papá la que se obedezca, sino la voz del papá y la voz de la mamá, que ambos tienen esa autoridad. Lo que sucede es que nosotros somos víctimas de una antropología excesivamente positiva y una antropología que podríamos decir desequilibrada. Se puede desequilibrar hacia un lado o hacia otro. Cuando el ser humano es visto de una manera tan positiva que es perfecto y que es como un ángel, es lo que llamamos una antropología pelagiana o una antropología... sí, más bien como de Rousseau y todos estos filósofos franceses que decían el hombre es un buen salvaje, el hombre es naturalmente bueno, todo lo que hace el hombre está bien, por consiguiente al hombre no se le puede poner reglas, dejemos que el niño sea niño, prohibido prohibir. Eso es más bien lo que en los modelos pedagógicos actuales está reinando. Entonces todo lo que suena como autoridad pareciera una intromisión en esa libertad y perfección que tiene el niño, como si el niño naturalmente supiera manejar su libertad, naturalmente todo lo que hiciera fuera bueno, y no es así. Pasamos como rebote a esta antropología de una que veníamos que era todo lo opuesto, ¿no? Una antropología excesivamente negativa, donde el niño era visto como un demonio, como algo malo, como incapaz de hacer cosas buenas por sí mismo, lo único que hace que el niño sea bueno es la regla, es el castigo. Entonces, qué difícil ha sido mantener ese equilibrio. Me parece que la Iglesia Católica, experta en humanidad, como decía Pablo VI, ha sabido mantener un punto perfecto. La Gaudium et Spes, esta constitución del Concilio Vaticano II, si no me engaña la memoria, en el numeral 44, dice que Cristo viene a revelar al hombre lo que es el hombre. O sea, nosotros sabemos en Cristo qué es el hombre. Y en Cristo sabemos cómo el hombre, claro, como Él es nuestro modelo, podemos verlo a Él y saber qué nos falta a nosotros. Entendemos que el hombre es bueno por naturaleza, pero está herido por el pecado original. Entonces, el equilibrio de la autoridad tiene que contemplar esas dos realidades. Es un niño bueno por naturaleza, no es malo por naturaleza, es bueno por naturaleza, pero por naturaleza también está herido. Y ahí es donde uno tiene que traer la ley. Y la ley es una cuestión objetiva, y la ley viene de Dios. Por consiguiente, uno tiene que enseñarle a los hijos que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que me dé la gana, sino en someterme a aquello a lo que Dios me ha pedido. El sometimiento amoroso a la voluntad de Dios es el verdadero uso de la libertad, porque al hacer eso voy a ser realmente libre. El que dice, yo soy libre y consumo droga, a ver qué tan libre eres para dejar de consumirla. A ver, muéstrame cómo eres capaz en tu libertad de dejar de consumirla hoy mismo. No soy capaz. ¿Te das cuenta? Eso que tú llamaste libertad fue en realidad esclavitud. En cambio, cuando vives lo que Dios te manda, vives la virtud, y la virtud sí que te libera. La humildad, la pureza, la prudencia, la sinceridad. Nadie es esclavo de esto. O sea, yo no conozco a alguien que diga, yo soy esclavo de la pureza. Es que he intentado ser impuro y no me sale. No, hombre, pues a ver, eres tan libre que en cualquier momento... Yo soy esclavo de la sinceridad. Ve, intento decir mentira. No. Toda virtud libera. Todo vicio esclaviza. Por eso es importante la autoridad desde temprana edad. Que los niños vayan entendiendo que hay unos límites, que los niños vayan entendiendo que no todo está permitido. Obviamente ahora hay unas ciertas pedagogías que, bueno, entendidas bien podrían favorecer, por ejemplo, de la crianza respetuosa y todo esto. Bueno, a ver, que siempre mejor una educación propositiva, que siempre mejor una educación en los mejores momentos para los niños, que no siempre tiene que ser correctivo. Es que eso ya lo decía Don Bosco en la educación, en el modelo educativo preventivo. Pero ahora, como hay una antropología equivocada, entonces lo que dicen es educación respetuosa significa que no le puedes decir nada a tu niño, que si el niño de repente se va a sentir un poquitín mal, entonces el niño ya estás violentándole, eso es un abuso. O como dijo acá una senadora de la República, madre mía, que obligar a los niños a estudiar era violentar a los niños. Dígame usted. Es impresionante. Violentar a los Extremos. niños. O sea, gracias a Dios, la sociedad todavía tiene algo de sentido común y devoraron pues a esa senadora. Y le dijeron, pero ¿usted cómo le ocurre, señora? Pero precisamente es el desconocimiento
de lo que nosotros sabemos hace 2000 años, que el hombre estaba herido por el pecado original, y que por estar herido por el pecado original, hay cosas que naturalmente van a nacer en el niño de manera bondadosa, amorosa, y otras que no, otras que va a costarle mucha dificultad. Hacer el bien no siempre será fácil, ni siempre bien y bienestar van a coincidir. A veces bien y bienestar van a coincidir. Voy, ayudo a un pobre, me siento muy bien, bienestar, me siento muy bien, chévere, pero otras veces bien y bienestar no coinciden. Como mal y malestar tampoco siempre coinciden. A veces bien y malestar coinciden. Yo hago el bien y me genera malestar, sí, me toca violentarme. O a veces mal y bienestar coinciden. Hago el mal, peco y me siento bien. Entonces hay que enseñarle a los niños la diferencia entre bien y bienestar, mal y malestar, ¿no? No todo lo que me genera bienestar es bueno, y no todo lo que me genera malestar es malo. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y sobre esa voluntad es que se emite un criterio de autoridad. Y qué importante, bueno, todo esto es la autoridad, pero como vos decías, autoridad con amor, ¿cierto? Como no perder, como ese, o sea, no confundir lo que el hecho de tener autoridad es de pronto pasar por encima del niño o no, ¿cierto? Como que, a ver, uno ahora escucha de pronto gente adulta que sus papás, o bueno, hasta ahora no sé, de esos hombres que por creerse como más hombres no, o sea, ¿cuál es ese punto como entre autoridad y amor para los niños, para los hijos? Sí, una época donde el papá que expresaba cariño al niño, pues decía, no, voy a afeminar a mi niño, yo no puedo decir que te amo, a lo mucho es un puño, mío, lo quiero, ¡pum! Entonces, eso sí, es que miren que venimos de un extremo a otro, es el desequilibrio al que nos sometió el pecado original. Autoridad no supone amor, y amor no supone autoridad. Un amor sin autoridad es un permisivismo, y una autoridad sin amor es un autoritarismo. Ese equilibrio no siempre es fácil, porque a veces uno tendrá que ser duro, fuerte. Ojo, nunca violentar la dignidad del niño, nunca. Papa Francisco decía, a veces un par de nalgadas a los niños está bien, sin dañar su dignidad, decía. Entonces, el límite siempre es la dignidad que tiene el niño. Nunca humillarlo, nunca hacer cosas que vayan contra su dignidad, ¿no? Pero eso es como llevar una cometa. En ocasiones hay que soltar un poquito la cuerda, en ocasiones hay que recoger la cuerda, porque a veces hay momentos donde el niño necesita que el papá y la mamá estén particularmente fuertecitos y lo tengan. Otras veces donde va caminando mucho, entonces uno siente que ya los está estrechando bastante. No existe un modelo único. Es que el que diga, hombre, le cogí el tiro, él y yo nos reímos mucho de eso, ¿no? Cada que decimos, hombre, le agarramos el tiro, ya, ay, hombre, esa es la mejor manera para ser humillado brutalmente por nuestros hijos a los 5 minutos, ¿no? ¿Te acuerdas de la CCA, no? Ah, no. Ay, Entonces, qué risa la CCA. La CCA, eso es para morirse, porque era un principio de autoridad de orden. Que nos inventamos una cosa en la casa, creamos lo que llamamos la CCA. Yo les voy a explicar. CCA es las iniciales de Cueva de las Cosas Abandonadas. ¿Qué es la Cueva de las Cosas Abandonadas? Era simplemente una bolsa negra de basura. Entonces le decíamos a los niños, vamos a organizar. En 5 minutos viene la CCA a comerse todo lo que ustedes dejaron por ahí. Pero ya, claro, la CCA era lo que dejaban por ahí mal puesto, agarrábamos la bolsa negra, metíamos en la bolsa negra las cosas y guardábamos esos 8 días. El juguete que fuera, lo que fuera. Ah, no, si vieran esos niños las primeras semanitas, no, impecables, corrían, todo en su puesto, veían por ahí, ay, la CCA, viene la CCA. Bueno, nosotros dijimos, le agarramos el tiro a esto. El tema del orden ya no será un problema para nosotros, bendito sea mi Dios. Eso 1 semana, 2 semanas, la 3ª semana, ya un poquito resistentes, como a la 4ª semana, ya niños, viene la CCA. Todos los niños decían, ah, bueno, esto se lo come la CCA, esto sí lo voy a guardar. Ay, espera, la CCA tiene hambre la CCA. Y tiraba más cosas para que la CCA... No. Entonces recordamos esta anécdota con mucho cariño porque fue histórica, ¿no? Y así es el tema de la educación. Es muy difícil pretender tener un método que te funcione siempre, que funcione en cada circunstancia. El método es el amor. Es cuando uno ama,
y uno tiene los principios claros, entonces tanto criterio como carácter el Señor le va mostrando a uno, y luego uno se va dando cuenta que también la experiencia va ayudando. Hay errores que uno comete con los primeros hijos, o angustias excesivas. Yo me acuerdo que los primeros hijos uno se angustiaba mucho porque tenía ciertos comportamientos, pero después uno ya con el quinto dice, eso no es más normal. Pero el primero se le exige más, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó. En general, sí. Y mira, Wilson, que con lo que hablas uno se da cuenta que hay que confiar en la asistencia de Dios en la educación. Y ahí es donde la autoridad es una autoridad desde Dios y no un autoritarismo que es dañino, y donde ya hablabas tú de que ya estamos atentando es con la dignidad de los niños. Entonces yo digo que como padres lo primero es confiar también en esa asistencia, que yo creo que eso fue lo que hizo San José, y desde el modelo de San José yo digo que es primordial verlo a él como modelo, porque yo creo que ¿quién tuvo que haber confiado más en esa asistencia? El padre, para poder educar a Jesús, pues para poder cumplir con esa misión que Dios le encomendaba. Entonces como padres, no sé si nos hablas un poco de cómo escuchar más a Dios, cómo sentir esa asistencia de Dios. Sí, yo creo que definitivamente ahí está toda la clave, porque por mucho esfuerzo humano, si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles. A la larga, uno puede hacer una parte muy pequeña, muy reducida de lo que finalmente será la educación. Entonces uno está pegado de Dios, de sus principios, pero además de su ayuda, de su compañía, de su plegaria. Nosotros hemos hecho novenas por nuestros hijos. En ocasiones, a ver cómo le trabajamos esto a tal hijo. Vamos a hacer una novena suplicando para que nos ayude y nos dé luces, a ver, y efectivamente funciona. O sea, hay una asistencia de la gracia, lo que llama la gracia de Estado. Dios, que te dio los hijos, te da la capacidad para conducirlos, te da el discernimiento para hacerlo, y la humildad para reconocer que en ocasiones nos hemos equivocado. Entonces, indudablemente, San José nos muestra en qué consiste la confianza en la acción de la gracia. Él fue guiado directamente por Dios en cada paso que dio. Desde el momento mismo de la encarnación, Dios le mostró que no debía dejar a María en secreto. Dios le mostró cómo debía proteger a la Sagrada Familia, huyendo a Egipto, volviendo de Egipto. Dios le mostró dónde debían vivir. Es un hombre que se dejó guiar por Dios para llevar los destinos de su familia. Y así debemos ser nosotros. Señor, muéstrame cómo conducir los destinos de mi familia. Y también porque no mucho, a ver, siento que la gracia, o sea, es esa luz de Dios que nos habla. Y yo siento que, no sé, o sea, digamos a nivel personal, en nuestra vida matrimonial con mi esposo, en la educación de los hijos, yo creo que no ha sido tanto como, hoy hay muchos métodos, hay demasiada teoría, hoy sobreabunda la información en la educación de los hijos, pero realmente yo siento que la luz que le da a uno la palabra de Dios, o sea, el ir a la Eucaristía diaria, escuchar la palabra de Dios, la vida cristiana, la vida de los santos, o sea, todo esto que hemos vivido y lo que nos hemos formado siempre es gigante, y a veces yo veo incluso que como que nos pasa que no unimos una cosa con la otra, como que la educación de los hijos la tomamos por un lado y nuestra vida espiritual va por otro, o sea, como que no discernimos a la luz de las enseñanzas del Evangelio, de la palabra de Dios, y empezamos a tomar a veces un montón de elementos de información, a seguir a esta persona, como si ahí nos desconectáramos, no sé si me hago entender. Como que es ese montón de teoría que recibimos a ver respecto a educación de los hijos, incluso a veces con una antropología completamente diferente a una antropología cristiana, y es como si no como filtráramos, como más bien el tema del discernimiento, como que importante es discernir a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, de lo que nos han enseñado la Iglesia, los santos, toda esa información que nos llega, porque a veces en esa intención pues como de hacer el bien, de prepararnos, de querer saber más cómo ayudar a nuestros hijos, terminamos a veces incluso yéndonos por caminos como que no son, desviados a veces. Sí, creo que todos los métodos y todas las técnicas que tenemos hoy para educar a los hijos no son capaces de reemplazar lo que puede hacer un papá y una mamá presentes, un papá y una mamá orantes, un papá y una mamá conectados a Dios, un papá y una mamá que aman en verdad a sus hijos y que procuran para sus hijos la eternidad. Todo lo otro es subsidiario y ayuda en la medida en que esto esté, ¿no? En que lo otro esté, en que estos principios estén. Y Dios de todas maneras nos ha dado ciertas intuiciones. Dicen que la educación es un arte y una ciencia. Arte en cuanto a que hay ciertas intuiciones que hemos recibido, y ciencia en cuanto a que hay unos conocimientos hoy que nos pueden ayudar. Pero entonces hay que buscar muy bien
en dónde adquirir esos conocimientos, porque lo que vos decís ahora, en medio de tantas cosas, en medio de tantas teorías que hay, fácilmente se pierde uno. Pero uno debe tener unas bases muy sólidas para ver esta teoría, la contrasto con mi fe, la contrasto con los principios cristianos y qué tan compatible o no compatible es. Y en virtud de eso uno va tomando decisiones. Y luego, lo que le sirve a un hijo vemos que no le sirve tanto a otro. Hay unos principios generales que sí, pero uno se da cuenta que lo que con un hijo nos funcionó, con otro no. Por eso uno tiene que estar despegado de la gracia y tiene uno que, para evitar esa desintegración entre vida espiritual y educación, uno tiene que entender el proceso educativo de los hijos como la más importante misión que tenemos los padres. Eso hace parte de nuestro primer apostolado. ¿De qué nos serviría toda la vida espiritual si no hemos entendido que nuestro apostolado principal es llevar a nuestros hijos al cielo? A ver, me presento al cielo, te digo, Señor, mira toda la gente que llevé a retiro. Y Dios me va a preguntar, ¿y dónde están tus hijos? Lo primero que me va a preguntar. Sabiendo incluso que, aún con la mejor educación, los hijos son libres de tomar sus propias decisiones. Nosotros podemos hacer algo, no todo. Podemos llevarles hasta el umbral, hasta la puerta, donde ellos tienen que decidir si entran o no. La fe no se hereda. A ver, se transmite con la leche materna, sí, pero no se hereda propiamente en el sentido de que todo lo heredado se recibe de manera automática. En cambio, la fe exige un acto de la voluntad de nuestros hijos. Entonces tenemos que presentar a nuestros hijos lo que más podamos, las mejores condiciones para que ellos den el paso. Pero nosotros se lo decimos frecuentemente a nuestros hijos. Nosotros tratamos al máximo de mostrarles las bondades, pero son ustedes al final los que tienen que tomar la decisión, mis amores. Que se transmite con la leche materna. La fe se transmite. Ese dato. La fe se transmite con la leche materna, decía. Es una manera de decir que de todas maneras nosotros sí recibimos desde niños enorme influencia de fe, pero al final siempre hay que darle el espacio para tomar una decisión. Sí, claro. La conversión y el encuentro personal de nuestros hijos con Indudablemente. Uy, ahora hablan de lo de la autoridad. Qué importante, o sea, qué consejo les puedes dar a los padres, bueno, y como matrimonios, también de esa autoridad que ejerce cada uno, tú lo explicabas muy bien, pero que esté tan unida, o sea, esa unidad que debe haber en los esposos para esa educación, porque pueden haber, cierto, conflictos, pueden haber dificultades inclusive para esa misma formación, para esa misma educación. Entonces, ¿qué consejo les das como a esos padres para que haya esa unidad? Yo creería que lo primero es trabajar en la pareja, ¿no? O sea, lo primero es, venga, a ver, pongámonos de acuerdo en lo esencial, unidad en lo esencial, libertad en lo trivial y caridad en general. O sea, lo esencial, nuestros principios de educación deben ser los mismos para no generar en los niños esa disyuntiva entre mi papá me dice una cosa, mi mamá me dice otra. Yo sé que eso se lo puedo pedir a mi papá y esto no se lo puedo pedir. Ese tipo de cosas son tremendamente dañinas en la educación de los hijos, porque vamos a acostumbrar a los niños a que las cosas, a que no hay unos principios morales, sino que simplemente hay opiniones. Ah, esta es la opinión de mi papá y esta es la opinión de mi mamá. Vuelve como conveniente. Sí, lo vuelve conveniente, relativos, relativistas. Claro que hay cosas opinables. El verde o el rojo, el fútbol o el básquetbol, piscina o montaña, son cuestiones opinables. Pero aborto o vida, eso no es opinable. Estamos hablando de que existen unos principios que no son opinables, existen realidades no opinables, realidades que no dependen del sujeto, o sea que no son subjetivas, sino que objetivamente hablando son como son. Entonces, cuando el niño es educado en una familia donde los principios de autoridad van por dos lados distintos, por dos lados, digamos que el papá por una parte y la mamá por otra parte, me refiero a los principios, que luego en las maneras sí puede haber diferencia. Ciertamente, a veces, casi siempre uno es más blando que otro. Casi siempre uno es más exigente que otro, pero eso son formas. Lo importante es que la esencia, los principios sean idénticos. Y a uno le pasa muchas veces que como uno llega a la casa y uno después del trabajo no tiene el panorama completo, o llega uno a regañar, a veces también llega uno con autoridad a regañar a uno que se ha portado como un ángel durante todo el día, pero justo en ese momento se descachó, ¿cierto? Y uno está haciéndole señas. O, yo detrás de ti. sí, o al revés, llega uno a felicitar, o a decir, mi amor, no seas tan dura con el niño o con la niña, sabiendo que todo el día ha sido un desastre y todo el día...
Claro. Entonces llega uno como el papá rescatador que viene a ayudar a mi pobre niño de la fiera llamada mamá. Bueno, no. Entonces, ya uno va aprendiendo. La experiencia le va ayudando a uno a decir, no sé, ¿qué dijo tu mamá? O mi amor, vení, ¿cómo va esto? ¿Cómo ha estado el niño hoy? Antes de regañar, de consultar. E incluso cuando uno comete el error, yo miro a mi esposa y yo entiendo, ay, la embarré. Pero es bonito porque Lili no me desautoriza tampoco, ni yo la desautorizo. Sino que, pero a veces no hay que esperar a la noche, a veces hay que ejecutarlo en el momento. Entonces mi esposa viene y me dice, no, mi amor, lo que pasó. Ah, bueno, hijo, perdóname. Te pido perdón porque creí esto. Ya la mamá me explicó y no pasa nada. Eso me parece que enriquece el modelo de autoridad antes que empobrecerlo. Darse cuenta que el único perfecto es Dios, que los niños se den cuenta que nosotros lo que estamos tratando es de acertar, pero que la ley va más allá de nosotros, que no es una cosa que nos inventamos nosotros, sino que estamos bebiendo de una fuente que sí es perfecta, que es la fuente divina. Y entonces uno reconoce que a veces en las maneras de implementar las cosas se equivoca y uno admite. Y qué importante eso de no robarse la autoridad, porque no es que papá por ser hombre y por ser el de la autoridad, si es el único que tiene autoridad, no, ambos tienen autoridad sobre esos hijos, porque papá también puede ser cariñoso, papá también puede ser amoroso, y que obviamente sí, lo hemos tenido como modelo de autoridad, pero mamá también tiene esa autoridad y ninguno de los dos se la debe robar al otro, que tenga una unidad y que tengan como que sean capaces de dialogar siempre por el bien de sus hijos cuando se maneje ese tema. Sí, es un reto, repito, y uno tiene que ser capaz delante de los hijos incluso de decir, amor, me equivoqué, la mamá tiene razón, yo no sabía esto, ok, eso hace parte de ese proceso. Y que ellos entiendan también que, hombre, que no somos perfectos, que aún en el proceso de ejercitar la autoridad nos podemos equivocar y somos capaces de echar para atrás, somos capaces de... Pero ojo, no negociar principios. Los principios son los que no se negocian, pero que hubo unas formas indelicadas, que hubo un contexto que no entendí suficientemente. Ah, eso dígalo. Lo que no te voy a decir es, me puede que robar en ocasiones sea bueno. No sé si robar... No, el principio se mantiene, pero sí te admito que la forma en que hice las cosas... No te dejé explicar un poquito el contexto de lo que dijiste, de lo que sucedió, vi la escena de lo que estabas golpeando a tu hermanita y me pasó esto, ok, entonces ahí hay un proceso, un trabajo propio, ¿no? Ahí donde volvemos a San José, la necesidad de la prudencia para actuar, de Señor, dame el discernimiento que necesito para poder adecuadamente instruir a mis hijos. Te iba a hacer otra pregunta y era que, a ver, digamos que uno puede pensar que el papel o la figura del padre es muy importante para el hijo, o sea, para el hombre, en cuanto a que le ayuda a su masculinidad, a su virilidad, a ser hombre, ¿cierto? Pero también es muy importante para la mujer, para la niña, ¿cierto? En el sentido de que le enseña a sentirse amada, como la debe amar un hombre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como qué consejos les puedes dar a los padres también, porque pues uno puede pensar que no, es que al hijo le juego brusquito, le enseño a ser hombre así, pero bueno, y a la mujer también el hombre, ¿cómo le puede enseñar? Sí. Si Dios quisiera que solo los hombres educáramos a los hijos, los hombres pariríamos a los hijos y las mujeres parirían a las hijas, ¿cierto? ¿Te imaginas? Se extinguiría los hombres. Se acabaría el sexo masculino. Desaparecerían de la faz de La la complementariedad en el modelo educativo de papá y mamá es necesario para los dos. Ese es Para un los dos. principio de la educación. Sí. Indiscutiblemente. Ciertamente el hombrecito tiene como modelo a su papá, la mujer tiene como modelo a su mamá y eso es sano, Pero es necesario también que la mamá eduque la afectividad del hijo, por decir algo. Es necesario que la mamá enseñe a los hijos el valor de una mujer, cómo es una dama. Y es necesario que el hombre enseñe a la hija qué es un verdadero hombre. La experiencia que uno tiene es que las hijas lo ven a uno algo así como un príncipe azul, ¿cierto? Ellas lo van viendo a uno como, wow, o sea, yo quisiera casarme
un esposo como papá. Y yo sé que es experiencia de muchos que tenemos hijas que nos han dicho, papi, yo me quiero casar contigo. Sí, Lindo. me quiero casar contigo. Y eso es bien bonito, porque de alguna manera lo que le estamos mostrando a nuestras hijas desde ya es, miren mis amores, algún día ustedes conocerán al hombre de sus vidas. Y aún este papá tan defectuoso, pero esperamos que no sea nada inferior a este defectuoso. O sea, parta de acá. O sea, le de estás acá, poniendo un de acá para tope, arriba. una medida. De acá para una arriba, mi medida, amor. es Sí. verdad. Para lo menos, lo más miserable que puede encontrar sea uno como yo. Pero de ahí para arriba, mija, de ahí para arriba. Entonces hay una canción de Son by Four que Lili y yo escuchamos y lloramos. Y nos hace lagrimear. Que se llama Se hablará de su amor. Se hablará de su amor. Eso es un papá cantándole a la hija el día del matrimonio. Y después la hija le canta al papá. Entonces hay un momento de la canción donde la niña le dice al papá, papá, tranquilo, esa luz que ha iluminado tu camino, yo tendré, la luz de la fe. Y dice, mi esposo me hace reír, él es tierno, él es fiel, es todo a lo que yo me acostumbré. Ay, hermoso. Es bellísimo, ¿no? Entonces, claro, si ellas ven en el papá un hombre así, pues el primer patán que aparezca, con la primer bobada que le diga, ella va a decir, no, hombre, por Tira por un Dios. volado. O sea, estoy acostumbrada a que me traten como una princesa. A mí no viene a tratarme como una basura. Chao, hermano. Yo creo que es uno de los trabajos más importantes que debe hacer el hombre respecto a sus hijas. ¿Y qué responsabilidad? Y no. Dale, Elis. Bueno, y que eso también va en complemento no solo como trata a las hijas, sino a la esposa, ¿cierto? Como trata a la esposa, ellos ven también, y ahí también estamos nosotras como mujeres y como mamás, pues qué rostro queremos que nuestras hijas vean, ¿cierto? Si nos estamos quejando, ay, es que a su papá no sé qué, ay, es que desorden, ay, es que como presentarle lo malo, es también desfigurar como esa figura que tiene ella del papá. Yo escuchaba una frase súper linda, justo con lo que decía Wilson, de un profesor de teología del cuerpo, donde decía, desde la primera clase de educación sexual que se le da a los niños es el beso que le da papá a mamá cuando se despide por las mañanas. Y no solo ese momento puntual, sino la forma como la trata, la forma como le habla, tanto para la niña, de cómo yo debo ser amada así por un hombre y no puedo esperar menos, como lo decía Wilson, le pones una medida a tus hijas de que yo debo ser amada, respetada, tratada con dignidad, pero también para el niño que está viendo cómo se trata a una mujer, cómo se le habla a una mujer, cómo se respeta a una mujer. Entonces, o sea, yo creo que como papás, los papás que nos están escuchando, obviamente como mamás también, pero en ese momento para ustedes, qué responsabilidad tan grande, digamos, tienen, no solamente lo que ya hemos hablado, este montón de principios, sino digamos como en ese ejemplo, en cómo vivimos el día a día, ¿cierto? Cómo vivimos nuestra relación como esposos, porque de hecho también lo decía, hay otro principio de la educación que es muy importante, que es el del ejemplo. Monseñor Munilla le escuchaba en una charla alguna vez que decía, es que la educación de los hijos es un llamado a la conversión. ¿Tú has sentido eso, Wilo? ¿Cómo lo has vivido? O sea, que los hijos te exigen. Es decir, o sea, mi hijo me exige ser mejor, mi hijo me exige, tengo que vencer este vicio o superar esto porque es que me está viendo todo el tiempo y todo lo está observando. Como ese Will, yo tengo un misionero en mi casa. Sí, yo tengo un misionero, un director espiritual, tengo un niño de consagración, tengo todo en la casa que está 24/7 mirando a ver si lo que papá predica es verdad. Es exigente. Si es que él cree lo que habla. Entonces, claro que es una llamada de conversión para uno y le exige uno, pues le pasa a uno a veces que en la calle uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que le pasa a uno, con lo que habla uno, con lo que dice, con cómo se relaciona con las personas, porque en el lugar que menos piensas hay una persona que te conoce como misionero, que fue retiro contigo, que se consagró. Esta semana me pasó que llevé el carro al taller, me chocaron el carro y la persona se voló en un parqueadero. Entonces nos dieron las placas del carro ahí en el centro comercial, entonces fui al seguro de él. Y con la persona con la que hablé del seguro de él, al inicio, más bien
un tonito de esos tonitos que uno como que le va Difícil, activando a difícil. uno. Yo los llamo tonitos resucitadores del hombre viejo. Un tonito resucitador del hombre viejo. Pero gracias a Dios estuve tranquilo. Pues además porque sabía que no había manera de eludir la responsabilidad. Teníamos todo, tenemos la grabación, tenemos todo. Entonces ahí no hay nada. Simplemente ya no le hablé con tranquilidad, con cariño. Le dije, no, hermano, yo tampoco creo que la persona que hizo esto es un criminal ni nada. Yo simplemente puede que haya sido hasta el hijo del dueño, pues, que se voló asustado. No, simplemente quiero que respondan, que hagan las cosas bien. Bueno, pues quedó la cosa tranquila y cuando me estaba montando el carro ya para irme, se me acerca él, con otra muchacha, con la supervisora de él. Entonces me dijo, lo que pasa es que mi supervisora se consagró con vos y te vio acá y entonces me dijo que de pronto me podías ayudar en algo. Entonces ya me contó una cosa pues de su vida y entonces ahí terminamos pues, yo llorando por el carro y él llorando por su vida. Entonces yo decía, Dios mío, si me hubiera emberracado ahí, es un alma a la que no se hubiera podido acceder. Y si esto es una persona desconocida, piensa tú tus hijos. ¿Cómo están todo el día ellos viéndote? ¿Cómo todo el día están contrastando eso que te escuchan predicar con aquello que ven, con aquello que vives? Este es, de alguna manera, a ver, Don Bosco decía, Dios te ve, le escribía en los baños a los niños, Dios te ve, para recordarles que Dios es omnisciente, omnipresente, omniperfecto. Pues ese Dios te ve, yo lo siento muy real a través de los ojos de mis hijos. 10 ojitos hay. Eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo ahí mirando. 10 y vea. Y 12. De la Y esos esposa. ojos que son más los de la esposa, que son de largo alcance. Que esos valen como por 8. Ay, no. Bueno, Will, muchísimas gracias por todos esos consejos, esas enseñanzas. Yo sé que con seguridad ha sido de gran provecho no solo para los hombres que ven este programa, sino para todas nosotras, ¿cierto? Para todas nosotras súper enriquecedor. Creo que hoy hemos hablado así como a grandes rasgos, por así decirlo, de unos principios muy, pero muy importantes en la educación de nuestros hijos y también de la importancia de que como papás y ustedes como padres, como hombres, asuman esa misión que Dios les ha confiado, que realmente la tarea de educar los hijos es de los dos. No, yo sí quisiera una última, antes, porque hay una pregunta muy común que nos hacen. Hay muchas mamás solteras que nos ven, entonces siempre nos dicen, y yo que no tengo, yo no quiero dejar ese huequito ahí porque sé que es la ñapa del programa. Yo que no tengo un esposo al lado, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo logro yo llenar, digámoslo así, ese vacío? ¿Cómo logro yo suplir, entre comillas, si es que puedo suplir esto en la educación de mis hijos? A ver, Dios tiene plan A, pero tiene plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. A ver, o sea, Z. no se preocupen. Y Z, y A, Z, A, U, A, A, B, A, C. O sea, a ver, que Dios nos presenta el plan como debe ser, pero sabe que no siempre las cosas se dan como deberían ser y ni siquiera siempre es culpa de uno. Hay circunstancias, hay cosas difíciles, pero es donde viene esa frase de Santo Tomás de Aquino, que la gracia no sustituye la naturaleza, pero sí que la perfecciona. Ahí es donde la gracia viene a suplir lo que la naturaleza no alcanza. Entonces, si decíamos ahora que en muchos casos la abuela ha logrado suplir lo que papá y mamá no han logrado hacer, y conocemos gente que fue educada por su abuela y gente excepcional. Entonces, también es cierto que en ocasiones una mamá soltera o un papá soltero con la custodia del hijo también sucede. Puede, obviamente, a través de un esfuerzo mayor, pero puede perfectamente educar unos hijos sanos, equilibrados. Ahí hay que recurrir un poco pues, a la ayuda profesional de personas muy expertas en el tema que dicen que de todas maneras esa mamá soltera normalmente vive con sus papás y entonces el abuelo hace las veces de esa figura referente masculina, el para el referente, niño. o a veces un buen tío que haga la figura del referente masculino, del que es capaz de enfrentar los problemas, del que es responsable, del que se esfuerza por su familia, del que la custodia, del que la protege. Entonces, obviamente, tiene que uno garantizar que esos modelos sean modelos buenos. De tener
modelos malos. Al no tener modelo, es mejor no tener modelo. A un modelo malo, siempre. Y ya Dios suplirá. Entonces la vida de santos y que el Padre Celestial se encargue de aportar esa figura masculina. Pero normalmente es posible encontrar una figura masculina que vaya ayudando en la complementariedad de esa educación. Habría, repito, bueno, no necesariamente que haga las veces de papá, pero por lo menos que haga las veces de hombre, que haga las veces del varón que es capaz de salir adelante, que pone pecho a la situación, que es capaz de proteger, que custodia, que es tierno, que se pone de rodillas, que reconoce su debilidad, pero es capaz de levantarse de las dificultades más grandes. Es importante que haya un intento de este modelo. Muy bien. Excelente, gracias Will. Ahora sí, gracias, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en el próximo programa con la ayuda de Dios, donde vamos ya cerrando este mes de San José. Dios los bendiga y la Virgen nos acompañe. Misionera, esposa y madre, un llamado